los conservadores están muy molestos aún por la reforma al Poder Judicial, porque quisieran derribarla, quisieran que ya aprovechando el pretexto de que llegó un nuevo presidente a los Estados Unidos, pues existe una imperiosa necesidad de que ya no se toque al Poder Judicial. Por poco y los conservadores están convocando a una nueva movilización, una nueva marcha rosada, ¿no? De pues señalar que no se toca el Poder Judicial. Así como no se tocan los privilegios, bueno, pues estamos en esta narrativa. Por ejemplo, Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, en lugar de estar rindiendo cuentas sobre los procesos penales que tiene abiertos, pues él se pone a decir que no hay que confiarse con el presidente Donald Trump. Bueno, eso lo sabemos, no hay que confiarse ni con Donald Trump ni con ningún otro político, sobre todo los imperialistas, no hay que confiarse. Pero Ricardo Anaya le quiere meter miedo a la población, dice, no hay que confiarse y mejor vamos a dinamitar la reforma al Poder Judicial. Ya está en la Constitución, señor Ricardo Anaya. No se supone que la ley es la ley, que se aplica y no se consulta. No se supone que a los panistas les encanta lo del Estado de Derecho. Bueno, hay que hacer valer lo que ya está en la Constitución. Entonces no puedes quitar una reforma judicial, no puedes cancelar unas elecciones. Eso ya está en la Constitución. Que por cierto, hoy se celebra la Constitución de 1917 en Querétaro en una ceremonia encabezada por la presidenta de México. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya haciéndole su carta a Santa Claus diciendo cancelen la reforma judicial, pero al mismo tiempo tratando de meterle miedo a la población diciendo cuidado, no hay que confiarse en Trump. No, yo diría, no hay que confiarse de Trump ni de nadie, ni de un político como Ricardo Anaya. No hay que confiarse de los políticos no liberales. En el caso de Ricardo Anaya, recuerden que hasta López Obrador se protegió la cartera en el debate de 2018. Se le acercó Ricardo Anaya, que era el candidato presidencial del PAN, y López Obrador pues lo esquivó, ¿no? Se hizo a un ladito y dijo, no, me protejo mi cartera, no vaya a ser que Ricardo Anaya le meta mano. Hay que recordar que los propios priistas, José Antonio Meade, lo calificaron, bueno, Meade y compañía, los priistas en general lo calificaron como un vulgar ladrón, pero vamos a escuchar a Ricardo Anaya. El llamado es a no cantar victoria, a no echar las campanas al vuelo y a entender la seriedad del asunto. Y ahí viene nuestra preocupación. Esto es como un huracán que se desvió. Nada más que lo que hay que entender es que esto van a ser 4 años de temporada de huracanes. Tener a Donald Trump de presidente de Estados Unidos va a implicar 4 años de temporada de huracanes. Y los de Morena, en lugar de preparar al país para los huracanes, pues están ahí en la playa jugando a las bolitas de la tómbola, despedazando el Estado de Derecho en México, adueñándose del Poder Judicial, insisten en su absurda reforma al Poder Judicial. ¿Qué más están haciendo? Están tratando de sacar adelante una reforma al Infonavit que literalmente confisca los ahorros de los trabajadores. En lugar de preparar al país, traen también una reforma eléctrica que limita la participación de los privados en generación de electricidad. Cuando vean la encuesta de la Asociación Nacional de Parques Industriales, la razón por la que no hay inversión es por la falta de electricidad y lo más grave, no quieren abierta y expresamente renunciar a la política de abrazos no balazos. Lo que deberían estar haciendo es preparar al país para esta temporada de huracanes. Bueno, pues ahí está Ricardo Anaya tratando de meter miedo. Por cierto, dice que ya no habrá energía eléctrica y ya se anunció un plan de expansión de la red de CFE. Más adelante vamos a abordar ese asunto, pero seguimos en el tema de la reforma judicial. Han quedado muy dolidos. O sea, en el camino sí quedaron algunos inconformes, como Roberto Gil, exsecretario particular de Felipe Calderón, que no se explica el señor cómo no quedó como aspirante. Hay que revisar la historia de Roberto Gil. Fue secretario particular de Felipe Calderón en los tiempos oscuros de la guerra, entre comillas, contra el narco. Incluso algunos policías, en su momento Javier Herrera Valles, manifestaron que fueron a ver al secretario particular de Felipe Calderón, le entregaron
una serie de cartas para que se las enviara a Calderón sobre los malos pasos de García Luna. Pero según Roberto Gil, él es intachable y dice, es injusto que me sacaron de este proceso. Él asegura que hubo mano negra y entonces subió este video en donde hay un montaje, pone ahí unas pelotitas, indica que hubo mano negra, que quitaron a unos perfiles para dejar algunos a modo, pero bueno, en el caso de Roberto Gil está el tema que tuvo de un proceso en España, por un lado, pero por el otro, el antecedente de haber sido el particular de Felipe Calderón en los tiempos más oscuros de la guerra contra el narco, y el señor nos explica cómo no pasó el filtro. Según él es muy honorable. Y luego fue coordinador de campaña, si mal no recuerdo, de Josefina Vázquez Mota. Imagínense cuánto dinero pasó por ahí. Pero bueno, él es intachable y anda con esta narrativa diciendo, ¿cómo que me sacaron? A ver, ahí les va. Mientras tú seguramente te encontrabas preocupado por lo que pasaría con los aranceles de Trump, Morena y Saldívar avanzaron con sus trampas en el agandalle del Poder Judicial. Déjame contarte el fraude de la semana, el de la tómbola y las pelotitas. Además de autoritarios, ahora resulta que hasta son suertudos. De los 27 aspirantes que superaron la famosa tómbola, 4 trabajaron directamente con Saldívar. 6 tuvieron cargos judiciales o administrativos en la Ciudad de México, que ha sido gobernada por Morena en los últimos 30 años. Y 6 fueron nombrados por López Obrador en su gobierno o para puestos administrativos. Es decir, 16 de 27 están directamente vinculados con Morena. ¿Cómo le hicieron para correr con tanta suerte? Pues muy sencillo. Saldívar sacó de la tómbola a todos los incómodos para que los suyos tuvieran más probabilidades. Así. Según la Constitución, en la tómbola debía haberse incluido 90 pelotitas, pero Saldívar eliminó a 51, los de carrera judicial y adversarios, dejando únicamente 39, de los cuales salieron sus 16 incondicionales. Todo esto viola las reglas que ellos mismos impusieron. Así de simple. Es un nuevo fraude y debemos combatirlo. Vamos a hacer denuncias e impugnaciones que sean necesarias. No podemos permitir que su asalto al Poder Judicial sea un día de campo. Por eso, involúcrate, indígnate, pasa la voz y ponte en acción. En eso se nos va la República. Ah, caray, dice, indígnate, involúcrate. Bueno, estamos involucrados en la discusión pública, por eso más vale hacer referencia a quién es Roberto Gil, recordar su paso dentro del gabinete de Felipe Calderón, y no se hizo de la vista gorda Roberto Gil sobre todo lo que pasó alrededor de ese gabinete. No se hizo de la vista gorda con el tema de García Luna. O sea que intachable no es Roberto Gil, no es una hermana de la caridad, ¿verdad? Y además él dice que va a interponer denuncias e impugnaciones. Vamos a ver en qué termina todo eso, porque si fuera por la ministra Norma Peña y compañía, le entregaban amparos, más amparos, suspensiones de procesos, pero ya sabemos que todo lo que está en relación a un proceso electoral le toca al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues ya la presidenta de ese tribunal dijo, nosotros debemos hacer valer lo que marca la Constitución y la elección va. Pero ya vimos, ya nos están avisando los conservadores que van a tratar de impugnar todo el proceso. Ahora, si Roberto Gil consideraba que desde un inicio había cartas marcadas o dados cargados, ¿para qué se metió al proceso? Hubiera dicho, no, yo descalifico todo esto, es una farsa y no le voy a entrar, pero le entró, no pasó el filtro, porque estaba el filtro del 8 de promedio. Yo no sé si lo sacó el 8 de promedio Roberto Gil o no, pero estaba también el filtro de ser honorable, de ser intachable. Le iban a revisar los antecedentes, ¿no? Académicos, en qué despacho había trabajado, qué casos había llevado,
Y bueno, yo no sé si ahí fue que se quedó atorado. Lo cierto es que pues no quedó y ahora está muy molesto, alzando la voz. Si hubiera quedado como candidato, hubiera dicho, no, hombre, gran proceso, ya sabemos cómo funciona esto. Pero desde el conservadurismo han tratado de ponerle piedras en el camino a este proceso de elección de las personas juzgadoras.